El tema que vamos a ver hoy es el tema de clases internas. Obviamente, pues como su nombre lo indica, una clase interna es una clase que está dentro de algo, ¿no? Específicamente una clase que está dentro de otra clase. Y hay diferentes tipos de clases internas. Una clase interna, como acabo de comentarles, es una clase que se encuentra contenida dentro de otra clase. Así como las clases pueden contener propiedades y pueden contener métodos, que es lo que hemos trabajado hasta ahora, también pueden contener a otras clases. Esto se introdujo a partir de la versión Java 1.1 y ha tenido ciertas variaciones a medida que ha ido evolucionando Java. Normalmente se utiliza cuando, como dice la presentación, cuando deseo crear una estrecha relación entre dos clases, ¿verdad? Que tienen métodos particulares, pero que están relacionados entre sí. Entonces, cuando yo necesito manejar incluso la clase de manera un poco privada dentro de la otra clase y que desde afuera no se sepa, no se sepa de este manejo, no se sepa que hay una clase interna ahí funcionando, o no se sepa, no se puede acceder directamente a esas operaciones porque quiero tenerlas protegidas y controladas desde la clase externa, pues uso este método de clases internas. Sería como tener métodos privados, cosas privadas ahí dentro de la clase. Entonces, como les estoy explicando, pues provee un mecanismo de seguridad. Una clase no puede estar asociada con un modificador de acceso private como clase, por lo general. Las clases pueden tener solamente dos modificadores de acceso. O modificador de acceso público, el famoso public que siempre hemos utilizado, y el modificador por defecto llamado default, que simplemente no se escribe. Cuando tú no pones, por ejemplo, public class persona, sino pones class persona, estás diciendo que la clase no es pública y la clase solamente podrá ser accedida desde la carpeta en donde está ubicada. O sea que otras clases no podrán acceder a ella si están fuera de esa carpeta. Entonces, digamos que es un mecanismo de protección. La clase no, bueno, también otras clases que hereden podrán hacer uso de ella. La clase no es privada, no puede existir clases privadas. Pero cuando se crea una clase anidada, o sea, una clase dentro de otra clase, la clase puede volverse privada como tal. Y todo lo que ella contiene estará cerrado para el acceso de los demás elementos en el sistema. Entonces, la clase que contiene a otra clase, la clase interna, se le va a llamar clase externa, obviamente. Entonces, hay diferentes tipos de clases internas. Entonces, dice aquí, existen dos tipos que son las clases internas estáticas y las clases internas no estáticas. Entonces, aquí vamos a aprovechar para explicar ese concepto ahora que vayamos a hacer un ejercicio. Las clases estáticas, perdón, las operaciones estáticas, sean, por ejemplo, normalmente los que son estáticos son más que todos los métodos, bueno, y las clases internas. Cuando un método es estático, es un método que no requiere instanciación de un objeto. ¿Qué quiere decir esa palabra instanciación? Eh, que no es necesario crear un objeto para poderlo utilizar. Ustedes cuando usan la clase Scanner, por ejemplo, ustedes tienen que importar la clase Scanner primero que todo y después tienen que crear un objeto, decirle Scanner lea igual a new scanner system.in. Con eso están creando un objeto llamado lea y después llaman a los métodos lea.next, lea.nextLine, lea.nextInt, pero nunca lo hacen desde la clase scanner. O sea, ustedes nunca ponen scanner.next. Eso no lo va a permitir el sistema, porque el método next no es estático. Pero cuando ustedes llaman, por ejemplo, a la clase math para hacer operaciones matemáticas, la clase math, y van a hacer, por ejemplo, una raíz cuadrada que se ejecuta con la función sqrt, ustedes pueden escribir directamente math.sqrt sin tener que llamar o crear un objeto para que esto funcione. ¿Esto a qué se debe? Señores, a que el método es estático. Entonces, como el método es estático, el método, o bueno, los métodos de la clase math, todos son estáticos, puedo llamarlos sin tener que crear un math igual a math m igual a new math, por ejemplo. No lo tengo por qué hacer. Lo podría hacer si quisiera,
pero no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que ver con las características de los sistemas estáticos. Por eso es que el main lleva la palabra static, porque no tengo por qué crear un objeto para utilizarlo. Ahora, si en la clase que contiene el main hay un elemento que no sea estático, un método que no sea estático, me toca por obligación crear el objeto. Ahí mismo, o sea, no importa que sea un objeto de él mismo, me toca crearlo. ¿Oyeron? Entonces, yo debo tener eso muy claro cuando estoy trabajando con elementos estáticos. Es probable incluso que los programas que ustedes hayan hecho en programación 1 y programación 2, todos hayan tenido la palabra static en el código de cuando vieron procedimientos y funciones, por ejemplo, ¿ya? Para que el método les funcionara sin ningún problema. Porque si no le ponen la palabra static, les tocará entonces construir un objeto de la misma clase. ¿Ves? Muy bien, entonces las clases internas pueden ser clases internas estáticas y clases internas no estáticas. Y las clases no estáticas pueden ser internas miembro, internas de método o pueden ser internas anónimas. ¿Esto qué quiere decir internas anónimas? Que yo podría crear una clase que no tuviera nombre, como quien dice. ¿Cómo se define una clase interna estática? ¿Listo? Se declara como una clase normal, pero hay que ponerle el modificador static. Ojo, si la clase es externa, esto no tienes por qué ponerle, no te acepta el uso de la palabra static. ¿Oyeron? Si la clase es externa. Una clase normal nunca va a llevar la palabra static. Tengan eso muy claro. Entonces, la clase interna que sea de tipo estática, o sea, que tengan la palabra static puesta en la declaración de la clase, dice aquí que pueden acceder a métodos y propiedades de la clase externa directamente, pero ojo, siempre y cuando esos métodos y propiedades sean estáticos. Si no, tendremos que crear un objeto. ¿Listo? Incluidos los que sean privados, porque como estoy dentro de la misma clase, pues puedo manipularlos a ellos directamente, pero con la condición de que el método también debe ser estático. Como digo aquí, en caso de que los atributos o métodos no sean estáticos, podemos acceder a ellos creando el objeto, o sea, instanciando la clase. Para crear una instancia de clase estática se utiliza esta sintaxis que está ahí. Clase externa punto clase interna, el nombre que le voy a poner al objeto igual a new clase externa punto clase interna con el constructor que tenga la clase interna. Y de esa manera podré crear un objeto de la clase interna y llamar a elementos que no sean estáticos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Listo? Tenemos aquí public class externa int a igual a 10. Esta propiedad no es estática porque no tiene la palabra static. Entonces aquí digo static int b igual a 5. ¿Listo? La variable A no es estática, la variable B sí. Y aquí creo la clase interna. Si ven que está dentro de la clase externa aquí, static class interna, abro mis llaves de esta clase interna. Aquí estoy creando el constructor, ¿listo? No le estoy poniendo la palabra public, sino simplemente estoy poniendo el método del constructor. Abro llaves y aquí miren, estoy creando un objeto de la clase externa, al que estoy llamando S. ¿Por qué estoy haciendo esto aquí? Señores, para poder utilizar la variable A que está acá, tengo que crear este objeto S. Porque como se dan cuenta, como les dije, A no es estático y tengo que crear un objeto. Entonces aquí yo le digo system.out.println S.A para que me imprima el valor de 10. Y acá system.out.println B, miren que a B no le pongo la letra S, no lo llamo a través del objeto. Podría hacerlo si quisiera, pero como la variable B es estática, la puedo llamar directamente desde la clase estática. Y me va a colocar el valor que ella contiene. Listo. Aquí viene el void main, ¿verdad? Normal de la clase dentro de la misma clase.
Y aquí estoy creando un objeto AB. Externa.interna AB igual a new externa.interna para usar al constructor de la clase. Y el constructor de la clase es este. Así que se ejecuta este código, se crea el objeto, se imprime en la pantalla el valor de la variable A, se imprime en la pantalla el valor de la variable B. ¿Listo? Entonces, vamos a correr este programita en las consolas para que veamos qué es lo que pasa. Muy bien, aquí tenemos el código de nuestro programa, ¿verdad? Que habíamos dicho. Tenemos los métodos, la clase estática con la propiedad estática. Ahora mismo no nos interesa si es private, si no es private, eso, como todo está en el mismo archivo, eso no es problema, ¿verdad? Entonces, vamos a coger este código y lo vamos a ejecutar. Voy a pasarme a la consola del sistema operativo. Muy bien, como esto está en la carpeta escritorio, de esto, dentro del escritorio hay una carpeta Java, y déjenme ver aquí, creo que tengo una carpeta, creo que está aquí. Sí, ahí está la clase externa. Entonces, le decimos javac externa.java, listo, y ahora le decimos simplemente java externa, y vemos que él me arroja el 10 y el 5, que son los dos valores de las dos variables. Vamos a cambiar algo acá en el código para que notemos algo un error que se nos va a generar aquí. Vamos, como esta clase es, esta propiedad, perdón, no es estática, voy a eliminar aquí la creación de esta clase, la voy a compartir, y aquí simplemente voy a llamar directamente a la variable A, como estoy llamando a la variable B. Aquí vamos a ver que se nos va a presentar el error porque la la propiedad A no es estática. ¿Oyeron? Vamos a guardar aquí. Si quieren, no hagan ustedes eso, déjenme para que ustedes lo vean acá. Y vamos a intentar compilarla. Ahí está el error. ¿Sí ven? Me dice, la variable A no es estática. No puede ser referenciado desde un contexto, en este caso la clase, desde un contexto estático. ¿Sí ven? Entonces, la clase debe ser, a menos que yo le ponga la variable esta como estática, tendré que crear un objeto. Si aquí le pongo static, a las dos propiedades son estáticas y me deberá funcionar sin ningún problema. Guardemos y pasemos otra vez a la consola. Compilemos a ver. Miren que ahora sí compiló. Y si la pongo a correr, me está arrojando los mismos valores. Entonces, pues espero que con este ejemplo hayan entendido bien la parte de lo que es estático y lo que es no estático. ¿Vieron? Entonces, esa es la forma de trabajar con clases internas que son de tipo estáticas. ¿Oyeron? En el caso de que quiera manipular elementos externos a la clase que sean no estáticos, pues tendré que crear un objeto de la propia clase dentro del sistema. Y la forma de manejarlos desde un main es, primero llamas a la clase externa y luego llamas a la clase interna. Puedes hacerlo porque la clase es estática y tiene estas características que hemos definido hasta ahora. Ahora, una clase interna miembro. ¿Listo? Dice aquí, este tipo de clase es considerado como un elemento más de la clase, o sea, como si fuera un método más, como si fuera una propiedad más, ¿verdad? Con lo cual puede tener libre acceso a métodos y atributos de la clase interna, incluso los que sean privados. Quiere decir que aquí no me toca crear un objeto, ¿listo? No se pueden definir variables ni métodos estáticos dentro de este tipo de clases, a no ser que sea alguna variable de tipo constante. Perdón.
Una variable de tipo constante es, obviamente, como me imagino que les explicaron eso en programación 1, es una variable que no va a cambiar nunca su valor. Las constantes se mantienen su valor y no los puedes modificar. En Java, una variable constante se identifica porque tiene la palabra reservada final o final, si la quieren en inglés. ¿Ya? Entonces, si yo defino, por ejemplo, el valor de pi, que es 3.1416, en ese caso tenemos el problema de que para declararlo tendríamos que poner, por ejemplo, private, static, final, eh, sería un double, pi igual al valor 3.1416, punto y coma. Recomendación de nomenclatura, que la palabra pi, la palabra de las letras p y de pi estén en mayúsculas sostenidas, porque es lo que ellos recomiendan para nombres de constantes. Y listo, ya con eso la propiedad pi se vuelve constante. Y si en algún parte del código yo escribo pi igual a 2, me sale un error. Dice, no, porque es que el tipo de dato es final, no lo puedes modificar, no puede ser cambiado. Entonces es una constante. Una clase interna miembro se declara como una clase normal, con la palabra class, ¿listo? Y el nombre de la clase interna. Para acceder a los métodos y atributos de esta clase interna, desde la clase externa, ojo, desde afuera, deberemos instanciar la clase interna. Entonces, la forma de declarar la clase externa sería clase externa con el nombre que le vayamos a poner, por ejemplo, externa, igual a new clase externa, con su respectivo constructor. Y si voy a trabajar con la clase interna, tengo que decirle clase externa, punto, clase interna, y después el nombre que le voy a dar, en este caso le puse interna, igual a la clase que creé antes, o sea, externa, punto, new, y el constructor de la clase interna. ¿Listo? Como lo tenemos acá en este ejemplo. ¿Sí ven? Entonces tenemos aquí la clase externa que estamos creando. En el código que van a ver, para evitar conflictos con el anterior, les puse externa 2. Ustedes podrían reemplazar la clase si no quieren crear otro elemento y trabajar desde ahí directamente. Creamos una propiedad A privada igual a 10. Tenemos aquí el constructor de la clase externa y el constructor de la clase externa, miren que instancia a la clase interna y la llama AB. ¿Listo? New interna, la clase interna está acá abajo. Y aquí punto y coma y aquí llama el método ab.método. Podría ponerlo debajo si quería, pero necesitaba ahorrar espacio para la presentación. Entonces lo puse al lado. También es válido ponerlo al lado, ¿vieron? Java interpreta cada punto y coma como un fin de línea. Y acá estoy llamando también a la clase interna, pero desde la clase externa, que también lo puedo hacer. Como estoy aquí mismo, la puedo llamar aquí de esta manera. Y aquí creo la clase interna y aquí creo el método para la clase interna, void método. Entonces, aquí digo system.out.printlna para que me escriba el valor de la variable a. Aquí estoy llamando al método y aquí estoy llamando al método. ¿Cuál? Este que está aquí. Y aquí estoy creando enseguida, sin nombre, un objeto directamente. O sea, simplemente yo puedo hacer esto si no voy a referenciar al objeto después. De tal manera que creo el objeto en memoria, el sistema le pone un nombre, un código de lo que él maneja, y yo no sé cómo se llama, o sea, nunca la podré utilizar. Ahora, pude haber puesto aquí externa E igual a new externa, listo, es válido también. De todas formas, el constructor ya llama al método para escribir en la pantalla, así que aquí cuando yo llame al constructor, automáticamente se va a escribir esto en la pantalla, porque lo estoy llamando aquí en el constructor por defecto de la clase externa. Digamos que son detalles, son truquitos. Ahora, si no quieren usarlo así, sino que quieren escribir externa igual a háganlo también, es lo mismo, es válido. ¿Oyeron? Vamos a pasarnos a para que vean este código, que sería este que está aquí.
Miren que yo lo llamé externa 2. Como les digo, ustedes podrían haber escrito aquí también externa 2, por ejemplo, E igual a new externa 2. Es lo mismo. Lo único es que aquí se llama E. Pero como ya después de esto no voy a hacer más nada, pues ¿para qué? Vamos a verlo compilado ahora. Vamos a ver cómo corre aquí la aplicación. Java C. Una 2, en este caso, perdón, externa 2 punto Java y listo. Java externa 2 y listo. Verá 10 y 10 porque estoy imprimiendo el mismo valor. Entonces me doy cuenta que de las dos maneras puedo llamarlo sin ningún problema. ¿Listo? Pasamos ahora a ver lo que son las clases internas de método. Obviamente, como su nombre lo indica, esto hace referencia a que la clase está pues dentro de un método como tal. La clase solo podrá ser instanciada dentro del mismo método. Anteriormente una clase interna, ya no, anteriormente una clase interna de método solo podía acceder a variables locales del método, pero si estas eran de tipo final. O sea que al igual que una variable que podía ser final y se volvía automáticamente una constante, un método también puede ser de tipo final. Es más, una clase también puede ser de tipo final. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero a modo general, un elemento de tipo final es un elemento que no va a cambiar. Quiere decir que si el método es un método de tipo final, es un método que no va a poder ser sobrescrito. ¿Vale? Es un concepto que vamos a ver más adelante cuando entremos al concepto de herencia. Y que vamos a tocar un poco de pronto en unos ejercicios. Incluso pues, espero que podamos alcanzar a hacer un ejercicio ahora un poquito más completo para que entiendan un poco más esto de las clases internas. O sea que no puede ser heredado. Bueno, sí puede ser heredado, pero no puede ser cambiado después de haber sido heredado, porque es final, no puede ser modificado. Y una clase que es final no puede ser heredada por nadie. Digamos que a nivel general como concepto rápido. Actualmente se puede acceder, siempre y cuando no se modifique el valor de la variable. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de, eh, de una clase interna de método. Lo que quiero que noten particularmente, señores, es que aquí en la clase A, en este caso que tenemos acá, tenemos una variable A, una variable estática B y tenemos un método aquí llamado método. ¿Listo? El tema de que sea estática o no estática, pues no es tan relevante en este caso, pero que sea un método. Aquí tenemos la variable X, que tiene un valor de 0. Bueno, y es de tipo final, ya no es obligatorio que sea final. Y aquí tenemos la clase B, que está contenida dentro de la clase A. Y tenemos aquí otro método. Pero entonces miren que la creación de la clase está dentro de las llaves del método. Este y este. ¿Sí? Y aquí creo otro método y mando a imprimir el valor de A, el valor de B y el valor de X. Y los tres se van a poder imprimir, no importa si es estático, si no es estático, ¿sí? Porque están externos. Y este también se va a poder escribir a pesar de que está dentro del método y fuera de la clase. Antes, si esto no estaba puesto, este final no estaba aquí, esta variable no se podía utilizar acá. Y aquí, ya fuera de la clase B, dentro del método, creamos el constructor de la clase y creamos un objeto de la clase B. ¿Ya? Y aquí llamamos enseguida a ejecución dentro de este método al propio método que está acá dentro. Y simplemente, señores, creamos aquí el main y creamos un objeto tipo A y llamamos al método del tipo A. Miren que yo puedo hacerlo aquí enseguida. Llamo al constructor y enseguida llamo al método para que se ejecute. O sea, yo con el sistema puedo jugar como yo quiera, yo puedo probar. Así como yo podía llamar a un método de un objeto y de ahí llamar a otro que él contuviera, pues yo también puedo llamar a un constructor y enseguida que ejecute un método. Podría haber puesto A igual a minúscula igual a new A, perdón, A mayúscula espacio A minúscula igual a new A punto y coma y luego decir A minúscula punto método y es exactamente lo mismo. Entonces,
Para poder hacer el otro ejercicio, pues les voy a simplemente explicar este no lo vamos a hacer y vamos a pasar a las otras clases. Una clase interna anónima es, digamos que el caso de clases internas más extraño que se puede presentar, pero aunque lo crea, pues se aplica mucho, sobre todo como les dije, con el manejo de interfaces gráficas. Una clase anónima es una clase que no tiene nombre. Está definida normalmente en la misma línea de código donde se crea el objeto asociado a la clase. Entonces, esta operación se lleva a cabo en el interior de un método de otra clase. Por ello es considerada como una clase interna. O sea que la clase puede estar por allá, pero yo la voy a manejar y la voy a crear dentro de otra clase. Esto se vuelve anónima en la clase donde está corriendo. Una clase anónima siempre debe ser una subclase de alguien. Entonces, de otra clase, ¿no? Existente. O debe implementar alguna interfaz. No piensen cuando oyen la palabra interfaz en una interfaz gráfica. ¿Oyeron? No estamos hablando de eso. Una interfaz es una clase especial que no tiene métodos definidos. Están los métodos que debe contener, pero no están codificados. Eso lo vamos a ver más adelante. La sintaxis para la definición de una clase de este tipo sería así. La superclase, que es la clase principal, miren que ahí automáticamente dentro del constructor de la clase, de la superclase, abro las llaves y aquí adentro defino la clase anónima. ¿Saben? Y cierro las llaves. Como esto es un código directamente ejecutado aquí, donde abro llaves, ejecuto el código y cierro llaves, esto, al igual que en las que anterior, debe tener un punto y coma al final de esas llaves. Porque todo esto representa como si fuera toda una sola línea de texto y este es el punto y coma final de esa línea. ¿De cuál? De esta. Ahora, eso no quiere decir que internamente no van puntos y comas, también van puntos y comas. Entonces, eso es lo que está definido aquí. La definición de la clase anónima se lleva en una línea de código y hay que añadir un punto y coma al final. Solamente podrán acceder a los métodos de la clase que se hayan heredado, que se hayan sobrescrito o que se hayan implementado. Heredado si viene de una clase, implementado si viene de una interfaz. Y sobrescrito quiere decir que el método está definido en la clase superclase, la clase padre, pero yo lo cambié en la clase interna, en la clase hija. Generalmente se utilizan cada vez que se necesita reemplazar un método de una clase por otro. Cuando trabajan con interfaces gráficas, existen unas, con interfaces gráficas, valga la redundancia, porque voy a hablar de una interfaz, pero no específicamente una interfaz gráfica. Cuando se trabaja con interfaces gráficas, yo coloco botones, coloco listas desplegables y puedo hacer que cuando yo haga clic en un botón pase algo. Eso se llama un evento. Entonces yo puedo tomar ese evento y a través de esa acción de clic que se maneja a través de una interfaz, que en el caso de Java, al hacer clic la interfaz se llama Action Listener, y esa interfaz tiene un método firmado que se llama Action Performed, que yo debo definir dentro de la clase que utilice para manejar la interfaz gráfica, ¿verdad? Entonces, esa clase que yo voy a utilizar para instanciar el Action Listener va a ser una clase anónima. Yo no necesito el nombre, yo no necesito asignarle un nombre, sino simplemente decirle que se ejecute. ¿Listo? Y dentro de esa clase yo deberé definir qué es lo que va a hacer el Action Performance. A eso se refieren con el sobrescrito. Porque en la interfaz original, en el Action Listener, el método Action Performance no tiene código. Entonces yo voy a crearlo en la clase que estoy manejando acá, la interna, y ahí sí voy a definir qué es lo que va a hacer ese código Action Performance. Eso se llama sobreescribirlo. Cogí lo que tenía, obviamente, que era nada, y le dije que iba a hacer. Le modifiqué su código, por así decirlo. Eso se llama polimorfismo y lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un ejemplo de clase interna anónima. Tenemos aquí la clase que va a ser la clase anónima. Aquí obviamente tiene su nombre, pero acá adentro es donde se anonimiza. Public void método, tal, y simplemente es mostrar aquí, este es el mensaje que se va a sobreescribir. Y aquí tenemos la clase externa. Creamos el static void main. Aquí creamos un objeto asociado a la clase interna, pero miren que aquí abren llaves enseguida. ¿Sí? Y se le coloca el public void método.
y se pone este mensaje. Miren que se llama igual a este de acá. ¿Ya ven? Pero simplemente estoy modificando el código este. Ya no va a decir mensaje que será sobrescrito, sino va a decir mensaje sobrescrito. Y acá se llama, miren, aquí termina las llaves de este método, aquí terminan las llaves de la apertura de este lado, y aquí viene el punto y coma. ¿Listo? Y llamamos a interna.método. Hasta ahí, pues la clase tiene su nombre y todo lo demás, pero sigue llamándose una clase interna anónima. ¿Oyeron? Porque yo hubiera podido crearla también de otra forma. Es posible encontrarse con una clase anónima que es un argumento de otro método, y aquí es donde de verdad se vuelve anónima. Miren, objeto.método, y el método necesita una clase particular, un objeto de esta clase, pero entonces yo no lo tengo creado. Entonces yo le puedo decir new clase, este es el constructor de la clase, abro llaves, defino el método, ¿sí? Este es el que voy a sobreescribir, abro las llaves del método, pongo el código, cierro las llaves de este método, cierro estas llaves de acá, cierro este paréntesis, miren que este paréntesis quedó abierto, aquí es donde lo estoy cerrando y aquí va el punto y coma de esta línea final. Entonces, esto es un poco enredado, pero así se maneja mucho la parte de las interfaces de manejo de eventos en interfaces gráficas. ¿Saben? Entonces, digamos que este es el manejo. Miren que en la clase no se le puso nombre al objeto, simplemente se comenzó a llamar desde acá y se comenzó a trabajar enseguida el método para que corra, para que se ejecute. ¿Ya? Entonces, eso sería una clase interna anónima. Y aquí tenemos un ejemplo de esta clase. Miren, esto es lo que les había comentado de una interfaz. Esta interfaz se llama mensaje. Las interfaces no tienen, prácticamente lo que tienen es los códigos estos de los métodos, pero miren que tiene el public string saludo del método, ¿verdad? Pero no tiene llaves ni código ni nada, sino que tiene el punto y coma. Esto se llama la firma del método. O sea que el método no sabe qué va a hacer. ¿Por qué? Sencillo, en la creación de la interfaz no sé qué voy a poner a hacer ese método. ¿Listo? Esa es la particularidad. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a definir que él va a hacer, lo voy a hacer es más adelante, después. Yo solo sé que ese método debe existir. Entonces, aquí creo una clase ya, como tal, y pongo aquí un mostrar mensaje. Miren que mostrar mensaje recibe un objeto de tipo mensaje, este que está aquí, M. Abro llaves y le digo, bueno, imprímeme el m.saludo, que es qué, que es el método que está aquí. Pero este método todavía no está definido, o sea que no hace nada. Ahora, vámonos aquí al public static void main normal y creamos un objeto de la clase esta que está aquí. Esta interfaz es un archivo aparte, separado, ¿vieron? Este sí es un solo archivo. Aquí creamos el objeto igual a new clase, crea el objeto obj, listo. Y le digo aquí, bueno, mostrar mensaje. Y como mostrar mensaje necesita un objeto de tipo mensaje que yo no he creado, lo voy a crear aquí de forma anónima. New mensaje, paréntesis, abro llaves, public string saludo, porque tengo que definirlo. Como esto es una interfaz, debo definir ese código, si no, no lo puedo usar. Entonces, aquí estoy definiendo que este saludo va a decir hola mundo. Cierro las llaves del método porque ya lo definí. Cierro las llaves de la que abre aquí de la clase anónima. Cierro el paréntesis del método que está aquí abriendo, punto y coma, y listo, ya cerré esa línea. Cierro las llaves de acá del main y cierro las llaves de la clase. ¿Ya ven? Entonces, digamos que esa es una forma de manejar clases internas, como tal, definiendo asociado al uso de una interfaz. ¿Vieron? Por ahora no lo vamos a utilizar, pero el otro semestre pues sí, creo que lo van a utilizar con el manejo de interfaces gráficas. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora otro código para el uso de clases internas. Muy bien. Voy a decirle aquí que la sintaxis va a ser de Java para que él me identifique las palabras reservadas. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es crear una clase persona que va a manejar el nombre, el apellido y la dirección de la persona. Pero la dirección va a ser un objeto donde yo voy a tener que definir
si vive en una calle o una carrera, si, cuál es el número de la calle, cuál es el número de la carrera y cuál es el número de la casa. Esa clase la clase de dirección la vamos a manejar interna. ¿Oyeron? Entonces, comencemos a crear aquí public class persona. ¿Listo? Ustedes obviamente, pues si están su NetBeans, su JCreator, él les va a crear la clase, simplemente creen una clase persona y vamos a definir el código. Entonces voy a guardarlo aquí y le voy a poner, voy a dejarlo ahí en esa carpeta, le voy a poner persona, persona.java. ¿Por qué? Porque así llamé a la clase, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a crear aquí las propiedades private string nombre, perdón, private en minúscula, private string apellido y la dirección. Un objeto de tipo dirección. Por eso la puse en mayúscula. La clase dirección va a ser privada a la clase persona. Creamos el constructor por defecto. Para que esté ahí. Y podemos crear un constructor adicional que reciba el nombre, que reciba el apellido y que reciba la dirección. Normalmente yo haría esto. Perdón. Yo haría esto. Pero el problema es que como la clase va a ser interna, yo no la voy a poder llamar desde afuera directamente. Porque voy a tener que manejarla internamente porque va a ser una clase interna de miembro. Entonces, en este caso, yo deberé tomar los parámetros que va a tener la clase dirección, que en este caso van a ser, por ejemplo, un char para definir el tipo, si es calle o carrera, ¿verdad? Un string para definir el nombre de el número de la calle, otro string para definir el nombre de la carrera, ¿cierto? Y un int para el número de la casa. Hacerlo un poquito más ancho para que se vea completo. Ahí se va a ver bien. Y entonces decimos aquí, bueno, el nombre va a ir hacia el nombre. Nombre igual a nom, ¿cierto? Apellido igual a AP. Y ahora, para manejar la dirección, pues deberé utilizar un objeto de tipo dirección, que es el que tengo ahí arriba. Dirección igual a new dirección y el constructor que voy a construir me va a recibir el tipo, la calle, la carrera y el número. Entonces se los tengo que mandar. Tipo, coma, calle, coma, carrera, coma, número. ¿Listo? El constructor no lo he creado, lo voy a crear más adelante, cuando cree la clase. Y de esta manera estoy llamando a la clase interna
desde la clase externa. No voy a poder hacerlo desde el main, en que va a estar en otro archivo aparte. Bueno, hacemos los respectivos set y get. Set nombre. Y obviamente pues recibe el string. Nombre. Tiene el mismo nombre aquí que acá. Me toca aquí definir la palabra this. Para hacer referencia a que este nombre de aquí es este que tiene la palabra this. Y este que no tiene la palabra this es este interno de acá. El método get, perdón, definir el tipo void y aquí el tipo de retorno string get nombre y simplemente su famoso return nombre a seguir manteniendo las características de orientación a objetos. Hacemos lo mismo con el apellido. Public void set apellido string apellido this punto apellido igual a apellido. Creo que puedo seguir escribiendo. Vamos a seguir aquí, perdón, con el método get y el apellido, ¿no? Public in get apellido. Simplemente retornar el apellido. Return apellido. Muy bien. Creemos ahora el get de la dirección. Public, como es un objeto de tipo dirección, pues lo llamo dirección. Get dirección. ¿Listo? Si quiero hacerlo, no estoy obligado. Return dirección, que es el objeto que está creado arriba. Puedo hacer también aquí un public void set dirección y obviamente pues debería hacer lo mismo que hice allá arriba, definir un char. Un char es un solo carácter, ¿no? Para el tipo, un string para la calle y un string para la carrera, y un int para el número. Y hago lo que pues estoy haciendo en el constructor. Otra vez el objeto dirección igual a new dirección y llamo al constructor que voy a crear. Le asigno el tipo, le asigno la calle, le asigno la carrera y le asigno el número. ¿Listo? Esto porque necesito armar la dirección. No ponerlo a él a que la escriba, sino armarla yo con mi propio formato. Muy bien. Y ahora vamos a crear la clase dirección. Class dirección, ¿cierto? Y ahora las llaves. Entonces, estoy creando la clase dentro de la clase persona. Entonces, como la clase dirección va a manejar un tipo de dirección, una calle, una carrera y un número, voy a crear las variables char tipo string calle in carrera int número. No tienen por qué llamarse como las llamé arriba. Estas son otras variables que se van a asociar, sí, pero son otras variables. Listo. Y creo el constructor de la clase.
Entonces vamos a cerrarlo aquí. Public dirección. Y según lo que está definido ahí en el constructor de arriba, pues debo definir un char para el tipo, un string para la calle, un string para la carrera y un int para el número. ¿Listo? Eso es lo que tengo que definir en el constructor. Y ahora defino la codificación que voy a usar. Como se llaman tipo y tipo, yo le digo this.tipo igual a tipo. This.calle igual a calle. Bueno, esto como se llaman diferentes, puedo usarlo sin el this. Carrera igual a CRA y número a número. Con eso le asigno los valores a, a, la, a la dirección, ¿verdad? Entonces aquí voy a escribir aquí, por ejemplo, otro método para capturar o para, digamos que, escribir la dirección. Public, vamos a decirle void, lo voy a llamar escribir dirección, ¿verdad? Y simplemente voy a validar aquí. Lo primero que voy a validar es el tipo. Y códigos. Yo voy a decir que si la C es una C mayúscula, inicio por la calle. Y si no es una C mayúscula es porque vivo en la carrera. Entonces yo puedo decir aquí simplemente tipo igual igual. Y ojo, como esto es un char, debo poner comillas simples, no puedo poner comillas dobles. ¿Oyeron? Esto ya es una regla de Java. Las comillas dobles son para los strings. Y un string no lo puedo comparar así, porque un string es un objeto. Entonces, yo aquí simplemente le digo system out.println. Entonces yo aquí ya, como ya él, pues le dije que era tipo C, primero va a la calle y luego va a la carrera, entonces yo puedo decir aquí, calle, y aquí le pongo el número de la calle, ¿verdad? Coloco, por ejemplo, número, porque yo sé que lo que viene ahora es la carrera, entonces pongo aquí la carrera, más cito de separación, más el número. Y si no es así, bueno, listo, Dios bendiga copiar y pegar. Cambia la dirección, cambia el sentido. Entonces aquí es carrera, carrera, número, calle y el guión del número. ¿Listo? Entonces miren que todo está dentro de la clase dirección. Entonces, aquí en el get dirección, deberé decirle, sería en este caso el objeto dirección, punto escribir dirección. Para que me la escriba desde allá, desde el método get dirección, porque no voy a poder desde afuera usar la clase dirección. Voy a crear la otra clase y después pues en el video se los pongo para que ustedes lo desarrollen también. ¿Oyeron?
Voy a llamar public class inicial, porque ya tengo un principal aquí. Vamos a decirle que este es Java, ¿verdad? Y en ese caso, pues voy a crear un objeto de tipo persona. Perdón, vamos a crear el public static void main string art, ¿cierto? Y aquí voy a crear un objeto persona. Persona P1 igual a new persona. ¿Está bien? Entonces puedo llamar después aquí a los métodos p1.set nombre. Obviamente capturo el nombre como yo quiera, ¿no? Entonces aquí pongo Pedro. Profe, Dígame. se equivocó en new. Perdón, gracias. A ver si estaban pendientes. p1.set apellido. Y en este caso, pues pido el apellido, todo lo demás. Vamos a poner aquí el apellido que siempre uso, Castro. Entonces, ahora puedo decirle p1.set dirección. Y en este caso, pues me toca poner los valores que recibe la dirección, que como es un objeto, son varios. Entonces, aquí le voy a mandar las comillas con la C mayúscula para que ponga primero la calle. Después tengo que mandarle el número de la calle, por ejemplo, y como es un string, ahora, ¿por qué un string? Porque podría ser la calle 25C, ¿verdad? Entonces voy a poner la calle 25, no sé si esa calle exista, carrera 12, ¿cierto? Y vamos a ponerle 12C, para que vean que también se pueden manejar letras. Y el número que sería 45, ¿listo? Número de la casa. Entonces ahora yo le puedo decir, por ejemplo, system.out.println, su nombre es, y pongo aquí, por ejemplo, p1.get nombre, ya como ustedes ya lo saben, y voy a concatenar aquí enseguida con el apellido, más p1.get apellido. .out.println, tanto la p, println, entre comillas, su dirección es, llamo a p1.get dirección. Guardamos aquí, inicial.java, creo que así se llamaba, ¿no? Sí, inicial.java, le damos guardar. Y vamos a irnos, bueno, no hemos guardado persona. Nos vamos ahora a la consola para compilar. Java persona.java y puedo compilar los dos enseguida. Inicial.java y pues rogarle a Dios que todo esté bien. Perdonen, aquí es Java C porque voy a compilar. Hay un error aquí. No se puede convertir persona.dirección. Vamos a ver aquí. Parece que hay un error acá. Vamos a. Y llamé tipos. Y aquí estoy manejándolo de tipo dirección y debo manejarlo de tipo, el tipo que maneja aquí el método. Como el método es, escribe enseguida, que él no debería escribir enseguida, sino que debería retornar los datos, aquí deberá ser de tipo void. Porque el método no devuelve nada. Porque es que ya el método escribe de por sí.
O sea, esto no es una buena práctica, pero digamos que lo hice así por rapidez. Entonces habría que sacarlo de aquí. Vamos a ponerlo hasta aquí. No le ponemos el LN. Y aquí lo llamamos directamente. ¿Saben? Esto se va a concatenar acá con este. Entonces le damos aquí Java inicial, ya lo compilamos. Y aquí me saca el nombre y me saca la dirección. Entonces, si se dan cuenta, vamos a mostrarles acá en el código un momentico. Si se dan cuenta, desde aquí yo no tengo forma de saber que esto es una clase. ¿Oyeron? Yo solamente sé que la dirección recibe estos parámetros. O sea que yo internamente, yo saber si desde la clase persona es una clase interna para manejar la dirección, no lo sé. ¿Listo? Obviamente, pues esto hace parte de uno de los atributos de las programaciones orientadas a objetos que se llama el encapsulamiento y el principio de ocultación, que te permite ocultar la estructura de una clase. Ustedes están usando clases de Java y ustedes no saben exactamente cómo están construidas. Si tienen clases internas, si no las tienen, no, eso no lo saben ustedes. Ustedes solo saben usar lo que les dan para que use la clase. Entonces, ese sería un ejemplo de una clase interna. ¿Oyeron? Bueno, señores, dejamos la clase hasta aquí.